A continuació, tenim a Miguel Ángel Sánchez i Sarria. Miguel Ángel és llicenciat en Ciències... Buenos días, Miguel Ángel. No pasa nada, no te preocupes. Miguel Ángel és llicenciat en Ciències Biològiques, especialitat en Zoologia per la Universitat de València. Ell és també llicenciat en Veterinària per la Universitat de Saragossa, en l'especialitat de Medicina i Sanitat. Ha fet un curs especialista en cria i conreu de peixos, màster en malalties parasitàries per la Universitat de València. Actualment ell és veterinari oficial del Servei de Caça i Pesca de la Direcció General del Medi Natural de la Conselleria d'Agricultura i de Medi Ambient. I va parlar-nos sobretot volíem preguntar-li si hi ha anguiles al riu Millars perquè, no sé si sabeu, que fa uns anys la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura a l'anguila comuna, a la comuna anguila, la va declarar en perill crític d'extinció. I volíem preguntar-li si en el Millars i a la resta de rius del nostre territori queden anguiles. Y te voy a pedir que el micrófono lo mantengas un poco así para hablar, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues perdonar en primer lugar porque me he despistado y he ido a otro sitio y estábamos ahí esperando que abrieran el local y resulta que estabais aquí, ¿vale? Bueno, efectivamente, el ciclo biológico de la anguila es un ciclo complicado. Es un pez que para reproducirse hace 3.800, 4.000 kilómetros y para volver a subir a los ríos hace otros 3.000 y 4.000 kilómetros. Y eso marca, ¿vale? Sabéis que desde hace mucho tiempo habréis oído que las anguilas engordan, llegan a la premadurez sexual en los ríos y bajan luego para salir al mar e iniciar una migración. Se reproducen en el mar de los Sargazos, pero científicamente hay pocos hallazgos que demuestren esto. Sin embargo, hay hallazgos que apuntan en eso, es decir, se han cogido leptocéfalos, se han cogido larvas y últimamente pues hay varios proyectos muy interesantes de investigación en el que se marcan anguilas adultas y se estudia la migración. Se marcan con unos radiotransmisores. Si queréis luego, cuando acabemos la presentación esta, si nos sobra un poquito de tiempo, yo mismo he operado anguilas y les he colocado los radiotransmisores y os explicaré un poquito lo que se está haciendo, ¿vale? Es un programa europeo y todo esto efectivamente viene a raíz de que hay una serie de países como Alemania, Holanda, los países nórdicos que tienen mucha tradición en el consumo de anguila. Nuestra tradición en el consumo de anguila adulta empezó, es desde siempre, pero en el consumo de anguila empezó más bien con una deriva de la industria vasca hacia la Comunidad Valenciana. Nosotros no comíamos angulas. Entonces, de alguna manera, hay una serie de aspectos un tanto desconocidos. Por ejemplo, ¿cuándo se produce la migración de la anguila? Es decir, ¿cuándo una anguila está preparada? ¿Desde dónde se produce? ¿Cómo se produce? ¿Y dónde va a reproducirse? Hay que responder una serie de preguntas. Como os he dicho, toda la anguila europea parece que inicia una migración hacia el mar de los Sargazos, incluso allí coincide en parte con la anguila rostrata, que es la anguila norteamericana, y en ese punto se inicia la reproducción. Existen muchas incógnitas sobre esta especie, sobre todo pues cómo son capaces incluso de, durante esta migración, dejar de comer, cómo inician los ciclos de subida y bajada dentro de la profundidad, que te van marcando 200, 400, suben otra vez, bajan otra vez, aprovechan corrientes y dentro de este proceso nos encontramos que esta especie es algo paradójico. Es de las pocas especies que se pescan o se consumen en dos fases vitales de su vida. Cuando son larvas, como angulas, y cuando son anguilas. Esto, históricamente, si repasamos bibliografía, hay muy poquitas especies que lo aguanten.
Aquí tenemos una serie de años, las capturas que se vienen realizando en la albufera, y vemos que tanto la anguila maresca como la pasturenca van bajando en sus capturas, No solamente esto sería achacable a la propia especie, sino a las condiciones del propio lago en el que vive. Si atendemos una serie de cuestiones, se pesca en 2 fases de su ciclo. Hay 2 migraciones, 4.000 de ida y 4.000 de vuelta. Cuando van hacia allá, pues son a partir de los 750 gramos, ¿vale? Pero cuando vuelven, un leptocéfalo mide milímetros. Es algo inaudito, que una cosa tan pequeña, un animal tan pequeño, en esta fase sea capaz de iniciar el retorno. Lógicamente, tienen predadores. Al pasar estos tamaños, pues imaginaros el tamaño, simplemente los predadores también hay muchos y además cumple su tamaño con el tamaño de predador de varias especies y de varias fases de desarrollo de esas especies. Luego, además, cuando llegan aquí, les añadimos obstáculos naturales, es decir, vamos poniendo presas para riego, vamos poniendo presas para aprovechar la energía eléctrica y creamos toda serie de obstáculos antropogénicos. A esto también añadí, a pesar de que la anguila es muy resistente, también le afecta la contaminación y, sobre todo, no aparecen enfermedades. No solamente ponemos obstáculos, sino que el sistema de turbinas es un auténtico turmis para machacar anguilas y todo el pez que entra, pero la anguila tiene necesidad de seguir hacia arriba. Luego hay un parásito que es el Anguillecula crassus, que apareció en la albufera valenciana o se describió en el 2009, pero se calcula que llevaba ya 4 o 5 años aquí cuando se hizo la primera descripción. Hemos encontrado en ocasiones el 75% de las anguilas de 140 gramos parasitadas. ¿Qué hace este parásito? Vive en la vejiga natatoria y inicia un trayecto hasta llegar a ella. A veces lo hemos encontrado en anatomía patológica, en cortes en el riñón. Una anguila con Anguillecula crassus tiene limitada la capacidad de vuelta. ¿Por qué? Porque está en la vejiga natatoria. ¿Qué es la vejiga natatoria? Es el órgano que les hace mantener a voluntad el descenso y el ascenso a base de concentraciones de gas. Si eso no funciona bien, la anguila no puede funcionar. Luego, en los últimos años nos han aparecido una serie de procesos patológicos en las anguilas, derivados de gérmenes que están en el agua. Algunos gérmenes no estaban ni descritos en la patología de peces, son muy poco estudiados. Tener en cuenta que hay un problema en la albufera con el agua. La albufera necesitaría un caudal limpio y, sin embargo, está llegando muy poco. Se está reabasteciendo de agua de depuradora. El agua de depuradora, digamos que ha perdido parte de su carga contaminante, pero también lleva otra. Y el microbismo que hay en ese agua no es el mismo. Por ejemplo, si sale de una depuradora, saldrá con más saprófitos y con gérmenes de aporte de la propia descontaminación que han pasado los filtros. Concretamente, estas anguilas tenían un hongo con una erguasiela y con otro germen. Que el germen, en la bibliografía, aparecía muy citado en aguas residuales de hospitales. Y 4 o 5 ataques en Asia, la zona de Asia, a cultivos de anguilas. Los animales más grandes son los mejores preparados físicamente para migrar, ¿vale? Estado de protección de la anguila. Como ha comentado muy bien, prácticamente tendría que tener el mismo nivel de protección que el lince en estos momentos. Esto nos da que pensar y nos está diciendo que si Europa insta a proteger o a hacer programas de aprovechamiento sostenible de la anguila o un plan de protección, entre comillas, es porque hay unos intereses económicos. Así surge en el 2013
el plan de aprovechamiento de la Generalitat Valenciana, de la anguila. A España, la Unión Europea le dice, usted, si quiere seguir pescando anguilas y angulas, debe preparar un plan. El plan de España es la suma de los que han preparado todas las autonomías, ¿vale? Varían muy poco, pero hay cierta variación entre ellos. Y hay autonomías que han decidido no pescar anguila. El decreto 35 del 2013 de la Generalitat Valenciana pues abunda en la reducción del esfuerzo pesquero de la anguila, en el aumento de la cuota de angula que entregan las partes implicadas en todo este proceso. Es decir, a partir de ahora, quien quiera pescar angula, como pescador, tiene que entregar un porcentaje de lo que pesca a la Generalitat Valenciana. ¿Y qué hace la Generalitat Valenciana? Pues la Generalitat Valenciana intenta asegurar la supervivencia de angula a un estado de 4 o 5 centímetros. ¿Para qué? Para poder soltar en los ríos. A veces llegan a un tamaño mayor. Se incrementan las tallas mínimas autorizadas para su pesca, es decir, está en 14, 15, reducción de las artes de pesca, se hace un proceso de cribado de artes de pesca, se marcan con una chapa todas las artes de pesca a fin de que todo el mundo pues, esté de alguna manera controlado, ¿vale? Perdonad. Como os he dicho, participamos en el engorde de la angula para su posterior suelta y establecemos zonas de reserva. Las clasificamos un poco y, por ejemplo, si hasta la fecha del 2012 las angulas las engordábamos y soltábamos anguilas en distintas partes, ahora vamos buscando zonas donde no las puedan pescar o no sean tan pescables, ¿de acuerdo? Para no favorecer la pesca, sino la conservación. Sabemos y somos conscientes de que la anguila se va a mover, ¿vale? Pero intentamos hacerlo así. Hemos obligado, mediante el decreto, a las centrales hidroeléctricas que usan como el agua para producir electricidad o tienen un beneficio a que compren anguila y les diseñamos puntos de suelta. Y hasta ahora están colaborando todas. Y luego, pues, hemos intentado implementar un sistema para salvar obstáculos y favorecer la migración al mar. Luego hemos clasificado los hábitats más saludables para nuestras sueltas y así, de alguna manera, pues, controlar la mortalidad premigratoria. Los artes de pesca pues, se han clasificado y se han marcado, ¿vale? Se ha asegurado, pues, por ejemplo, la pesca deportiva que solamente sea con caña y se ha profesionalizado lo que es la pesca profesional. Las angulas que nos dan las engordamos hasta un tamaño de unos entre 7 y 14 centímetros para soltarlas y vamos repoblando los ríos de la comunidad. Como os he dicho, a las centrales hidroeléctricas se les ha obligado a participar. A todas las partes que se aprovechan de la anguila, de una u otra manera, se les ha obligado a participar. Nosotros vamos viendo muestreos y repoblaciones en los distintos ríos, no solamente con esto, sino que hay un programa también de trucha común. Evaluamos las poblaciones y al mismo tiempo que evaluamos, pues hay especies alóctonas que las vamos sacando y vamos descastando. Manteniendo así, pues, especies autóctonas, barbo, madrilla, trucha común. Realizamos un sistema de medido en las anguilas que básicamente se basa en diámetros oculares y en las aletas, ¿vale? A la vez que en el peso. Como os he dicho antes, hacemos repoblaciones de anguilas. Tenemos montado un pequeño laboratorio donde, cuando hay mortalidad, pues investigamos un poco por qué se ha producido esa mortalidad. Tenemos laboratorios de reseña externos donde mandamos muestras a completar y vamos buscando, pues, sobre todo con las anguilas más grandes, incluso si en un muestreo cogemos anguilas de un tamaño
considerable de más de 600 gramos, las entramos en piscifactoría y a la siguiente suelta vuelven a los espacios donde nos garantizan que pueden con el tiempo salir al mar y migrar. En cuanto a las repoblaciones en el Mijares del 2011 al 2014, que son los datos que tengo, en el Aranuel se han soltado 300 anguilas, en Ciraz 4.916 en distintas repoblaciones y un poquito más pequeñas que las anteriores, y en el programa de trucha común hemos establecido genéticamente las líneas de cada uno de los ríos de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí respetamos la línea y en Montanejo se han soltado 80 truchas y en Pueblo de Arenoso 130. Este programa es un poquito más reciente que el del decreto de la anguila. Y nada más. Ahora